Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un invitado muy especial. Desde la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, se conecta con nosotros el doctor José Obdulio Gaviria para analizar el impacto, el alcance y los efectos de las elecciones del día de ayer en la democracia colombiana. Un mapa político que empieza a reorganizarse. En el contexto internacional, una noticia muy importante acaba de conocerse y es que el presidente de los Estados Unidos le advierte a Nicolás Maduro en Venezuela que si no reconoce los acuerdos con la oposición tendrá medidas contundentes. Esto a propósito de que el Tribunal Supremo de Venezuela acaba de decir que las elecciones de la oposición fueron fraudulentas. Bajo este criterio y en medio de toda la ola informativa a nivel nacional por las elecciones y en el contexto internacional, presentamos a nuestro invitado especial, el doctor José Obdulio Gaviria. Es abogado, escritor, columnista, analista político, ha sido profesor universitario, ex senador de la República y una de las voces más autorizadas de la oposición en este momento en Colombia. Doctor José Obdulio Gaviria, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, ha sido un verdadero placer recibir tu invitación y estoy muy atento a estar en tu programa con las inquietudes que sean pertinentes. Muchísimas gracias, doctor José Obdulio Gaviria. El contexto nacional genera una serie de análisis a propósito de estas elecciones regionales. Para muchos comentaristas y analistas políticos, esta elección fue un plebiscito contra el presidente Petro. El presidente de la República ha dicho que ganaron en 7 gobernaciones, en 7 departamentos, y que hace 4 años solo había incidido en una. Esto, por supuesto, ha generado un amplísimo debate y quisiéramos conocer su opinión. ¿Fue esta elección un plebiscito? ¿Los liderazgos regionales son completamente independientes de lo que ocurre en el Ejecutivo? ¿O, sin duda alguna, estas elecciones son completamente normales o atípicas? ¿Cuál es su perspectiva, doctor José Obdulio Gaviria? Comienzo con una anécdota. Héctor Riveros en Blue Radio dijo, no hay tal plebiscito. Imagínense ustedes que en Antioquia va a ganar el candidato del presidente Petro, Luis Pérez. En primer lugar, esto era absolutamente salido de la realidad y ahora hablamos un poquito de las encuestas. Pero en segundo lugar, esa afirmación de Héctor Riveros nos sirvió muchísimo en Antioquia para hacer lo que ellos llamaron propaganda negra. Es informarle a Antioquia que el candidato de Petro era Luis Pérez. Pues la derrota fue esplendorosa para nosotros y catastrófica para él. Casi 15 puntos, de pronto, incluso más de diferencia entre el candidato ganador, Andrés Julián Rendón, y el candidato de Petro, Luis Pérez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el plebiscito fue tal que Bogotá lo perdió. Bogotá fue elegido por la izquierda. Lo que pasa es que Claudia se acomoda bien y por lo tanto hoy quiere dar la imagen de que no está con la izquierda. Cali, que era un alcalde, tenía un alcalde
que era el estratega del Partido Verde, el sector de la izquierda, Jorge Iván Ospina, compañero mío en el Senado, y lo digo con conocimiento de causa. Él, por ejemplo, fue el que catapultó al Partido Verde con una trampita o con una jugadita. Puso a una persona inhabilitada a encabezar las listas del Senado, al doctor Mocus. 5 curules les dio la sola votación individual de Mocus. Entonces, sí hubo plebiscito. Segundo, lo perdió. Y tercero, el país va a tener la posibilidad de que una asociación de gobernadores, que es muy poderosa, una asociación de alcaldes de capitales de departamento, que es muy poderosa, va a estar prácticamente 100% compuesta por personas opositoras políticamente al presidente. En su función de gobernador no van a ser opositores, pero en su función, en su actitud personal y en su militancia personal van a ponerle coto al presidente de la República. Y segundo, narro también este hecho. El presidente Petro salió esta mañana a reivindicar su triunfo, que porque había participado en la elección del gobernador de Caldas, digamos, por ejemplo. Y se lo contrasto con la grandeza del presidente Uribe. En el año 2019, el presidente Uribe, en la mañana del lunes, después de las elecciones regionales, dijo: hemos sido derrotados y yo asumo esa responsabilidad de derrota. Recuerdo que internamente el presidente Duque dijo que cómo así, que no habíamos sido derrotados, que ganamos alcaldías y que ganamos ciertas gobernaciones y que ganamos determinadas asambleas departamentales. El presidente Uribe dijo: no, vamos a soslayar el hecho de que fuimos derrotados, y de hecho fuimos derrotados. Fuimos derrotados en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Villavicencio, en Manizales, bueno, en donde no, y en Cúcuta, por ejemplo, en Cartagena, con unos pésimos gobernantes que ayer fueron todos ellos derrotados por sus ciudadanos con fórmulas electorales totalmente contrarias a lo que venían a los que venían gobernando esas ciudades. O sea que entonces sí hubo plebiscito, el presidente no tuvo la grandeza y la altura de reconocerlo, asume que él sigue siendo el hombre más popular, etcétera. La verdad es que el acumulado de votos, por ejemplo, en Bogotá es de menos del 18% versus el 58% que había obtenido en las presidenciales. En Medellín, el candidato de Petro y de Quintero obtuvo el 10% versus 73% del candidato no del antipetrismo, sino de los opuestos a la coalición que hoy de los socialistas, marxistas y oportunistas del Partido Liberal y Conservador y de la U, algunos fueron derrotados ayer en todas estas ciudades. Bajo esta perspectiva, entonces, podemos inferir que para José Obdulio Gaviria, en efecto, estas elecciones sí fueron un plebiscito. La pregunta obligada entonces sería: ¿cuál es el impacto que pudiese tener esta elección en las próximas elecciones al Congreso de la República y a la presidencia? Algunos medios de comunicación dicen que ya ciertos líderes se están perfilando con aspiraciones. Manifiestan que desde el pacto histórico, la figura de Carlos Caicedo y la figura fundamental también del exalcalde de Medellín se irían perfilando como posibles candidatos. También se habla de que Claudia López tendría una aspiración por este sector alternativo, y en otros sectores todavía hay un panorama de incertidumbre. ¿Esto puede anticipar lo que podría pasar en las elecciones al Congreso y a la presidencia, doctor José Obdulio Gaviria?
Pues yo creo que el capital político del alcalde de Medellín es nulo, es desprecio. Esto es lo que la ciudadanía colombiana siente por él, por la forma absolutamente criminal como manejó el presupuesto y como manejó las entidades públicas. El capital político del gobernador, o sí, del exgobernador, él renunció también, del Magdalena, se mantiene, por lo menos parecería que obtiene la gobernación y la alcaldía. Pero eso, él es un dirigente muy mediano. Yo no creo que pueda aspirar con éxito a la presidencia de la República. Podría ser que encabece una lista de su partido. Ya ustedes lo vieron. La anterior elección le dio digamos, una respuesta muy, muy menguada. No obtuvo el umbral del partido y no tuvo senadores ni representantes. Claudia López sale con una muy baja popularidad, con una calificación muy menor, muy disminuida, casi que se raja como administradora, una persona muy pendenciera, muy poco eh, amalgamadora de la opinión pública, por lo menos en su ciudad. Yo creo que el juego está completamente abierto, pero además le quiero decir, el juego está más abierto para los sectores de la democracia liberal, lo que llamaríamos la derecha o el centro derecha, que para la izquierda. La izquierda ha sido un fiasco, ha prácticamente generado total caos y ha desmembrado muchas actividades públicas. Por ejemplo, las obras públicas están en este momento manga por hombro. Los empresarios no saben qué hacer, los concesionarios. Es factible que incluso muchas obras se paralicen por obra y gracia de este gobierno. Los empresarios de la construcción de vivienda están desesperados, tienen un faltante en cuanto a compradores por obra y gracia de las locuras del Ministerio de la Vivienda. Los empresarios del sector energético y de hidrocarburos, muchos de ellos están desmontando su actividad en Colombia. O sea, hay mucho temor en el desarrollo de actividades comerciales, en fin, que las posibilidades de que la izquierda regrese o obtenga nuevamente un triunfo en el 26 son muy escasas. Yo diría que porcentaje, si me preguntan de 1 a 10 cuántas posibilidades, yo diría que 1, porque de todas maneras a veces alguna posibilidad queda, pero dentro de la sana lógica sería el 0. Lo digo porque en Argentina, a pesar de la locura que es el actual gobierno, 130% de inflación anual acumulada con perspectiva de crecimiento, un dólar que recibieron a 60 pesos y que les parecía carísimo en el momento en que terminó Macri, hoy está a 1.100, imagínense eso, etcétera. A pesar de eso, el candidato oficialista, que es el ministro de Hacienda, de semejante catástrofe y de semejante debacle y desastre, fue el primero en la primera vuelta. O sea que las cosas pues a veces tienen expresiones de semejante locura y de semejante decisión absurda de los pueblos. Pero en Colombia, como en Chile, como en Argentina y como ya ocurrió en Uruguay, como acaba de ocurrir en Ecuador, lo más probable es que los sectores de la democracia liberal, la centro derecha, ganen las elecciones próximas. En el caso de Chile, creo que son 2025, las de Argentina son ahora en noviembre, las de Colombia serían en el 26. En este escenario que plantea y describe el doctor José Obdulio Gaviria, ¿se aplicaría aquel fenómeno del péndulo tan conocido y repetitivo en América Latina y en el mundo? Cada vez que termina un periodo, difícilmente los mandatarios dejan un sucesor
Quienes lo logran son excepcionales y dejan evidencia de un capital político muy importante. Lo que suele ocurrir es que cada que termina el periodo, la gente termina votando en contra. Sería muy apresurado, doctor José Obdulio Gaviria, anticipar nombres de sectores del centro y de la derecha, a contrario de los que presentábamos ayer. Por ejemplo, ¿cuál sería el papel que asumirían figuras como Fajardo, como Sergio Fajardo y, por supuesto, los líderes del Centro Democrático? ¿Hay alguna figura visible en el Partido Liberal, en la U y, por supuesto, en el Partido Conservador que desde ya esté en carrera presidencial, o es muy prematuro todavía? Mire, Fajardo ya perdió el aroma. Fajardo tuvo candidato a la gobernación, el 2%. Digo, a la gobernación de Antioquia, Jorge Gómez. Su papel en las elecciones de Bogotá fueron también muy casi que menores y con resultados muy escasos, muy magros. Dentro de la baraja de posibles candidatos del Congreso todavía eso está muy abierto. En Argentina hace 2 años, las elecciones son ahora en noviembre, hace 2 años ninguna de las figuras que estaban en la palestra y que podían tener posibilidades llegó a las elecciones definitivas. Todas fueron figuras nuevas, por lo menos Juntos por el Cambio. Bullrich no estaba catapultada en ese momento, era mucho más fuerte su contrincante en el partido Juntos por el Cambio. En el peronismo, la figura de Massa, que es el que está ahora compitiendo con Milei, no tenía muchas probabilidades de triunfo. De hecho, él es un candidato medio prestado, porque él viene más bien del sector del Partido Radical. Y Milei apenas se estaba presentando por primera vez al Congreso como diputado, tuvo el 17% de la votación en Buenos Aires capital y apenas entraba por primera vez al Congreso y hacía la primera incursión en política activa. ¿Qué va a pasar en el 26? Yo creo que todavía es un juego completamente abierto y esperemos la presentación en sociedad de figuras políticas, bien sea desde el Congreso, los salientes gobernadores y alcaldes, y sectores gremiales y sectores empresariales que todavía no han decidido incursionar. Las figuras políticas hoy, a pesar de que estén allí latentes, con una buena campaña de medios y más que todo de medios de redes, perfectamente pueden insurgir en los últimos días. Es el caso, ya nos pasó en las elecciones pasadas a la presidencia. Rodolfo Hernández fue un producto de medios, de medios no, de redes, de un buen manejo de redes con un producto muy malo que terminó siendo aplastado por su propio éxito. Él no lo resistió y por lo tanto su presentación para la segunda vuelta fue realmente azarosa. En este escenario todavía incierto frente a las próximas elecciones presidenciales, sí es evidente que las elecciones regionales pueden ir perfilando esa visión del centro. Parece que el país está optando por posturas menos radicales, por lo menos en la mayoría de los departamentos, con excepciones muy claras. Hablemos un poco del resultado en Antioquia, en el cual el partido al cual usted pertenece, el Centro Democrático, tuvo una victoria contundente con su candidato a la gobernación.
¿Cómo fue esa experiencia con esta candidatura de un líder que logró vencer a candidatos un poco más conocidos y con mayor trayectoria? Pues precisamente lo contrario. El partido consideraba inconveniente tener candidato propio. Ahí fue donde yo tuve algún papel. Yo dije que debíamos tener candidato propio y que era viable. Ahora ya depende mucho del candidato esa viabilidad. Si el candidato es un candidato poco inteligente, poco elocuente, si el candidato hace mal papel en los debates, si el candidato no cala, no cuaja, pues obvio que nos derrotan. Este fue lo contrario. El candidato incluso fue sometido a unas presiones enormes de fuerzas cercanas a nosotros, sobre todo empresariales, diciendo que era necesario que uniéramos nuestros esfuerzos con el candidato del gobernador, un candidato mucho menor en cuanto a condiciones personales que nuestro candidato, y a pesar de eso nos presionaban mucho. Salió una cosa milagrosa, mentira, no es tan milagrosa. Es primero que hicimos una alianza con un candidato liberal muy serio, que fue gobernador de Antioquia, encargado cuando murió Guillermo Gaviria, hasta cuando murió, mientras fue secuestrado, y cuando murió fue gobernador en propiedad, nombrado por el presidente Uribe. Se llama Eugenio Prieto, y él cumplió un pacto que hicimos nosotros de que quien obtuviera mayoría en una intención de voto en dos encuestas, en la de pronósticos, una empresa antioqueña muy seria, y la otra Inbamer, se uniría al otro, y ganamos nosotros, ganó el candidato del Centro Democrático, y él cumplió y se convirtió en jefe de debate. De hecho, hoy va a dirigir el Empalme. En segundo lugar, el candidato a la alcaldía, Federico Gutiérrez, dijo que él apoyaría y consideraría su fórmula quien saliera de esa alianza. Y entonces hubo un tándem: Medellín, gobernación de Antioquia; alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Eso posibilitó mucho el triunfo. Pero tercero, una empresa demoscópica mundial con sede en Nueva York y en Sao Paulo, no sé si hizo un contrato con La Silla Vacía, un medio de comunicación de izquierda, o si ellos le regalaron el resultado de su estudio demoscópico con base en un sistema nuevo que se llama República Democrática, RDA, que es reclutamiento demoscópico aleatorio. Perdón, no demoscópico, reclutamiento como de internautas aleatorio. Y presentó una encuesta el 13 de septiembre, en donde barría a nuestro candidato, y nadie quiso creer en ella, y yo mismo tampoco quise creer en ella. Y cuando comencé a ver de qué se trataba, ahí mismo salí a los medios, sobre todo a los medios, no, a las redes, diciendo: miren lo que hay aquí. Esto es un fenómeno mundial en donde han anticipado el resultado, por ejemplo, del triunfo del partido PP, Partido Popular en España, con una distancia muy corta, distinta a la que anunciaban las otras encuestas, que era grandísima, por solo 1.5. Y la semana antepasada había anticipado el triunfo de Massa en la primera vuelta sobre Milei, cosa que ninguna otra encuestadora en el mundo, porque todas se metieron a Argentina a intentar acertar y ninguna acertó, distinta a Atlas. Y entonces yo con fundamento en esa información, comencé a asegurarle al partido, al presidente Uribe y al propio candidato que nosotros no estábamos en condiciones de negociar nuestra candidatura con el candidato del gobernador si no se aceptaba el hecho de que esa encuesta era una encuesta definitiva. Y entonces pasamos por soberbios y por envalentonados, y que evidentemente el plebiscito en Antioquia lo íbamos a perder,
a manos del candidato del presidente Petro. Eso fue falso, nosotros obtuvimos el triunfo. El candidato nuestro, Andrés Julián, y el presidente Uribe arriesgaron su decisión con fundamento en esa encuesta también, y además con el hecho mismo de que veníamos creciendo por esos dos factores que les he dicho, y obtuvo el triunfo. En esa encuesta, la pueden ustedes observar en la silla vacía, también estaba presupuestado el triunfo de Verano en Atlántico, cosa que era discutible para algunos, etcétera, y ahí estaba muy claro, estaba presupuestado el triunfo de Galán. En Bogotá estaba presupuestado el triunfo de Eder en Cali y obviamente el de Federico, y por las distancias que más o menos ocurrieron, para que ustedes hagan un examen ex post facto de ese estudio de la silla vacía, que es más bien de Atlas publicado en la silla vacía. Importante este análisis porque nos está mostrando el doctor José Obdulio Gaviria cómo existen nuevas formas de medir la intención de voto y con unos resultados y niveles de precisión sorprendentes a propósito de lo cuestionado que han sido últimamente la mayoría de los estudios de opinión. Y decimos esto porque si bien las encuestas toman una fotografía de un momento específico en el que se toman las muestras, debemos decir también que muchas veces estos análisis, estos estudios no necesariamente tienen la precisión de estas nuevas formas que estamos conociendo de medir el factor electoral desde la intención de voto. Analicemos, doctor José Obdulio Gaviria, el triunfo de Carlos Fernando Galán. Las encuestas, precisamente este tipo de metodología, anunciaban ya que iba a ganar en primera vuelta, pero los estudios tradicionales no lo veían así, más bien ponían a Gustavo Bolívar en el segundo puesto y la sorpresa es que aparece el candidato Oviedo hoy en el segundo lugar, que le da una posición en el Consejo de Bogotá. ¿A qué se debe este triunfo de Carlos Fernando Galán en Bogotá? Bueno, primero, en esta encuesta de las que le estoy hablando, la de la silla vacía, publicada por la silla vacía y hecha por Atlas Intel, sí se predijo el segundo lugar de Oviedo. Lo que no se predijo fue que no hubiera segunda vuelta, pero el segundo lugar de Oviedo sí, y es la única, creo yo, que lo hizo. Y en segundo lugar, porque estábamos hablando de un plebiscito contra Petro. El señor Bolívar, yo lo viví, porque ellos se sentaban al frente mío en el Congreso de la República, en el Senado de la República. Eran la uña y el mugre. No sabría uno decir quién es ahí el mugre. Pero la verdad es que la derrota de Bolívar es la derrota pensando todos en Petro, pensando en cómo aplacamos a estos sectores de la primera línea, la vulgaridad, la descortesía, la incongruencia en todos los temas, particularmente en el crecimiento económico. Ellos son partidarios de una locura que se llama la teoría del decrecimiento. Ellos son partidarios de que el mundo deje de utilizar los hidrocarburos, y para darle un ejemplo al mundo, Colombia, que no produce realmente sino el 0.02% de los gases de invernadero, tenemos que entonces sacrificarnos y comenzar a hacer colas y hacer locuras económicas como las que hizo Venezuela. Hay un discurso que voy a poner mañana en mi Twitter de Pía Córdoba, diciendo que si tenemos que salir a hacer colas, las haremos con gusto, porque eso es parte de la revolución socialista en América Latina. Y entonces los únicos países que están haciendo cola hoy para tratar de, por ejemplo, tanquear un poquito el vehículo son Cuba, Venezuela y Argentina, es decir, los países en donde Piedad Córdoba ha tenido una directa participación
en esos gobiernos y ha sido una propagandista y una promotora política del régimen destructivo de la economía de Cuba, Venezuela y Argentina. Es decir, nosotros al derrotar ayer en todas las grandes ciudades a Petro y a sus candidatos, estamos diciendo Colombia no quiere ser el país de las colas, Colombia no quiere ser el país de los no trabajadores, Colombia no quiere seguir ser el país de los subsidiados, Colombia no quiere ser el país de los indigentes que van a hacer colas para que el Estado les satisfaga unas mínimas necesidades. Un elemento importante de análisis, viendo ya cómo nos ha descrito su perspectiva en el departamento de Antioquia y en Bogotá, fue el triunfo de Eduardo Verano de la Rosa por tercera vez en el departamento del Atlántico, al igual que Alex Char en la alcaldía de Barranquilla. ¿Ha tenido algún efecto, algún eco en el interior del país que estos liderazgos nacionales tengan un tercer mandato con un amplísimo respaldo popular? ¿Tiene usted noticias de algún antecedente parecido en otra región del país? Pues acá en Medellín es el triunfo de un tándem que va a trabajar unido, que descree de todas las locuras petristas, pero que va a intentar mantener una relación por lo menos cortés e institucional con el gobierno nacional. Nosotros tenemos problemas mucho mayores. Ustedes, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla, pues dijéramos, ya tienen una vida propia que le permite seguir creciendo y seguir desarrollándose sin interferencia del gobierno nacional. El departamento del Atlántico es un departamento pequeño en cuanto a territorio, es un departamento muy importante en cuanto a habitantes, pero no tiene problemas como los que nosotros vamos a tener que afrontar. Le pongo uno. Aquí el presidente Uribe había trazado con el ministro Andrés Uriel Gallego lo que se llamaban las vías de las autopistas de la montaña. Cuando llegó Santos al gobierno, las paró. Luego fue elegido en el 2011 gobernador de Antioquia en el gobierno de Santos, el exgobernador Sergio Fajardo. Por ejemplo, un túnel que estaba en pleno desarrollo, que es el túnel de Oriente, el que comunica a Medellín con Río Negro y queda a 15 minutos el aeropuerto de Río Negro, de quienes habitan en Medellín entrando por el túnel. Él lo paró, dice que por ese hueco, ¿para qué? Entonces, esas obras estuvieron paralizadas casi durante todo el gobierno del presidente Santos y al final, con la participación de algunos sectores políticos, se logró que se por lo menos aprobaran, se financiaran y se emprendieran esas vías 4G. Esas vías 4G son vías que benefician a todo el país, no solamente a Antioquia. Comunican a todo el país Caribe con el país Pacífico. Y además dan salida, por ejemplo, a todos esos negocios y actividades del Viejo Caldas, lo que es la zona cafetera, piensen ustedes en Pereira, Armenia, Manizales, a la costa atlántica, a la costa caribe. Comunica pues por ejemplo, a Medellín con Urabá, y entonces de Urabá a Montería hay una hora por una buena vía. Pues eso está con peligro de ser paralizado, a pesar de que, por ejemplo, una de las obras, el túnel del Toyo, es la obra de ingeniería más importante de los últimos años en América. Es el túnel más largo de América, no solamente de Sudamérica, sino de toda América. Y como no tienen financiadas las obras de acceso al túnel de 10 kilómetros,
se podrían quedar paralizadas y convertirse en el elefante blanco más grande y costoso de la historia del país. Entonces, el gobernador va a tener que enfrentar ese problema. Ese problema incluso no es solamente del gobernador, porque Medellín es inversionista en esa obra de la que les estoy hablando. O sea que el problema de las relaciones entre los departamentos y el gobierno nacional van a tener un problema crucial ahí, cuál es que por lo menos que la nación no obstruya el desarrollo de los departamentos. Y en eso, una persona como Verano de la Rosa, que ya ha sido gobernador, que ha sido presidente de la Asociación de Gobernadores, va a poderle ayudar muchísimo a Antioquia a que este problema que les estoy narrando tenga salidas. Salidas a problemas estructurales, porque la gobernabilidad sin duda debe articular el esfuerzo de todos los miembros del Poder Ejecutivo. Los grandes problemas que tiene este país no los resuelve una sola persona. Es esencial la articulación que se da entre el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, por supuesto también con los concejales y los diputados que fueron elegidos. Doctor José Obdulio Gaviria, aquí Alex Char dijo en estos días que cuando ganaba Verano y Char, el Junior era campeón. ¿Usted de Nacional o de Medellín? Cuando gana el Centro Democrático, ¿quién gana en Antioquia? La Selección Colombia. El gobernador elegido sabe que tiene equipo profesional, es el hincha de un equipo profesional que para mí eso prácticamente ni existía. No sabía que existía, que es Río Negro. Creo que las Águilas de Río Negro. Las Águilas Doradas. Águilas Doradas, importante. Y entonces, pues la verdad es que aquí se reparten ya, ahí en Envigado también hay equipo profesional. Y por lo tanto ya los que no somos muy aficionados al fútbol, sino al ciclismo, entonces respetamos muchísimo lo que pase en esas localidades, pero nos interesa lo que pase sobre todo en el estadio de Barranquilla, cuando juega la selección. Importante, sin duda, esperemos que ese partido con Brasil tenga un buen resultado. Claro, exactamente. En este momento sube la temperatura en el termómetro. Analicemos el contexto internacional. Usted es un experto en el análisis de Venezuela que viene observando desde hace mucho tiempo. ¿Tendrán buen término estas iniciativas entre el gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro y la oposición frente a lo que acaba de ocurrir efectivamente declarando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela estas elecciones como fraudulentas? No creo, yo soy pesimista. Biden está muy mal influenciado por un señor González de origen colombiano y por varios representantes a la Cámara, pero particularmente la representante a la Cámara de Puerto Rico, de los puertorriqueños, es de Nueva York, pero puertorriqueña, que es miembro, es activista del Foro de Sao Paulo y que está muy cercana al régimen de Venezuela. Y esos elementos políticos inciden muchísimo en la decisión del gobierno norteamericano. Soy pesimista. Pesimista. Y hablemos entonces también del fenómeno político del momento que es Javier Milei. Esta alianza con Patricia Bullrich y el respaldo del señor Macri le permitirán llegar a la Casa Rosada, o todavía hay mucha tela por cortar porque parece que Sergio Massa ha sido capaz de reinventarse? Es un fenómeno que el ministro de Economía, que tiene una inflación de las más altas del mundo, haya ganado en esta primera vuelta. ¿Cuál es el escenario y cómo observa usted estas posibilidades electorales en la Argentina? Así es, algún comentarista argentino dijo que Massa era capaz de vender hielo en Alaska.
hecho es que salió un nuevo elemento, además de la inflación y de la devaluación, explicados pedagógicamente por un candidato presidencial que prácticamente da clases de economía para principiantes, para dummies, y que tiene hoy completamente obnubilado digamos, al público, porque los ratings de Milei son explosivos. Cuando él aparece en una entrevista, en un programa de televisión, inmediatamente como que hubiese un imán que atrajera a los televidentes. Y es que nació otro problemita, y es el desabastecimiento tipo Venezuela o tipo Cuba. Y entonces ese desabastecimiento entra a jugar muy poderosamente a favor de Milei. Pero además, el acuerdo con Bullrich ha sido un acuerdo que supuso una catarsis para ambos candidatos, una expresión de arrepentimiento frente a lo que habían dicho uno del otro, una decisión de encontrarse en lo programático, incluso en los temas más duros y álgidos, como por ejemplo la dolarización, y eso está produciendo un reencuentro de los electores que le permitirá a Milei obtener el triunfo. Yo creo que las posibilidades de Milei hoy son del 100%. No estoy diciendo que sea el 70% del electorado versus el 30%, como trataban de convencernos algunos analistas por razón de los graves problemas de la Argentina de hoy. Pero sí hay por lo menos la convicción de que ese acuerdo político entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza va a generar el triunfo definitivo, incuestionable de Milei. Ayer también hubo un pronunciamiento largo en una entrevista muy interesante de Macri. Macri es el jefe de Juntos por el Cambio y él lo acatan todos los sectores, con excepción de una pequeña fracción de los radicales o socialdemócratas dentro de su movimiento, que no partido. El partido de Macri es PRO, se llama el PRO, pero Juntos por el Cambio era una coalición grande. En esa coalición solamente pequeños grupos orientados por un dirigente Larrea, que es el que fue vencido en las primarias de Juntos por el Cambio, va a acompañar, no, inclusive ni siquiera va a acompañar a Massa, sino que se van a abstener. Yo creo que el triunfo de Milei está cantado. Triunfo cantado en la Argentina de Javier Milei, según José Obdulio Gaviria. Doctor José... Y les recomiendo atender la encuesta de Atlas Intel, que fue la única que acertó en el resultado en Argentina. Importantísima información, porque estos estudios de opinión tienen una altísima precisión, lo han demostrado en los últimos análisis que desarrollan. Doctor José Obdulio, es inevitable hacerle una pregunta a una persona con su experiencia y su visión internacional de un tema que toca fibra y que conmueve a la humanidad, lo que está pasando en Gaza. ¿Cuál es su perspectiva de este conflicto, como le denominan desde Hamás, de esta guerra, como se llama, desde Israel? ¿Tendrá alguna posibilidad la ONU, la OTAN y la Organización Internacional de hacer un llamado a la superación del escalamiento del conflicto, o Israel va a seguir avanzando en esta lección de decir, con Israel no se vuelvan a meter? Vea, no hay ninguna posibilidad. Le voy a contar cuál es el escenario. Gaza es una franja
que tiene una muy bella playa sobre el Mediterráneo. Mide 10 kilómetros de ancho y 40 de largo. Y como es irregular, son 380 kilómetros, menos incluso, de pronto 318 kilómetros cuadrados. Tiene 2.100.000 habitantes. La izquierda dice que allá ha habido un genocidio de los israelíes. No es israelita, es un concepto histórico, israelíes, o sea, de Israel eh, a los palestinos. Y yo pregunto, ¿cómo así que un genocidio de una población que ha crecido de 500.000 habitantes a 2.100.000? Y por otra parte, esa franja no tiene ningún límite físico con la Cisjordania, que es el territorio palestino que rige la autoridad palestina. Acordémonos de Arafat, como para entenderlo bien, y están en la vecindad de Jordania. Cisjordania está en la vecindad de Jordania, que es un territorio mucho más grande que este que les estoy describiendo de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está gobernada por elecciones celebradas en el año 2005 por un partido que se llama Hamas. Ese partido con H, no con J. Ese partido es un partido que a su vez de ser partido político, tener la administración porque se la tomaron en el 2005, es además una organización terrorista él mismo. El partido gobernante es un partido terrorista, practica el terrorismo y además gobierna esas 2.100.000 personas. Ese partido terrorista decidió hace unas semanas incursionar en actividad terrorista en Israel y mató más o menos 1.200 personas y tomó como rehenes a 290 que están todavía en manos, si no las han matado, en manos de esta organización terrorista en ese territorio. Entonces, desde allí además se envían y se lanzan permanentemente cohetes de fabricación iraní contra el territorio de Israel, vecino a esta franja. Ellos, Israel decidió tomar por su cuenta el asunto de la presencia de Hamas en ese territorio y más como administración o como gobierno. Ha preparado toda la operación, ha venido bombardeando todos los edificios donde están los núcleos de administración de Hamas y sus bases de lanzamiento. Ya los ha bombardeado, ahí ha habido lo que todos hemos visto, civiles sufriendo las consecuencias, ya tiene preparado todo el terreno, todos los elementos para entrar al territorio de la Franja de Gaza. Todos, la izquierda gritando que no entren, que eso es un crimen, que es un genocidio. Israel decidió que entra. No sé si ya entró, es factible que haya entrado, ya estamos de noche. En la noche hay 7 horas, creo, de diferencia con nosotros. Y estaba planificando la entrada antier, ayer y hoy. No sé si ha entrado, pero esa es la realidad. Ese territorio va a ser tomado por Israel. Han estado pidiéndole a los países árabes que reciban a esa población. Egipto, que es el país limítrofe con la zona de Gaza. La zona de Gaza tiene, por el sur limita con Egipto, por el occidente con el mar Mediterráneo, con el Mediterráneo, y por las demás zonas con Israel. Ellos decidieron que van a entrar. Los egipcios no han querido abrir su frontera para que haya un desplazamiento hacia allá y por lo tanto el martirio de la población de la Franja de Gaza, por obra y gracia de la estulticia y la maldad de Hamas, van a sufrir enormemente. Yo creo que esa zona se abre completamente para la administración de Israel
que se la había entregado, como les digo, hace décadas a los propios palestinos con las consecuencias que les he narrado, y por lo tanto yo creo que ahí no hay forma de que Israel retroceda en su decisión de acabar con ese problema que pone en peligro su existencia y la vida de todos los habitantes de Israel, incluyendo muchos colombianos. Sin duda, este es un tema que tiene la atención global y que va a tener efecto e impacto también en la economía. Esos efectos se empezarán a conocer, según algunos analistas económicos, en los próximos meses si continúa el escalamiento de este conflicto. Otra pregunta global, doctor José Obdulio Gaviria, es lo que está pasando en Ucrania, que ya comunicacionalmente pareciera quedar rezagado en un segundo plano, pero las actividades en Ucrania continúan, permanecen. Una guerra sin fin, un conflicto sin fin, o como lo llaman los rusos, una operación militar. Me da mucho temor de que Europa y los Estados Unidos comiencen a mirar hacia el tema de Israel y se olviden del tema de Ucrania, porque Ucrania estaba logrando parar la avanzada rusa, o inclusive con perspectivas a veces de triunfar contra Rusia, sobre la base de que el armamento, la munición y la tecnología era aportada por Estados Unidos y por Europa, cosa que parecería que podría estar hoy en entredicho. Ahora comienza el invierno, esos son unos territorios inhóspitos por su clima en el invierno. Eso afectará muchísimo también a los invasores y obviamente a los propios habitantes de Ucrania, que podrían perfectamente morir por centenares por producto de la falta de calefacción, de la falta de refugio y de los ataques sufridos por las ciudades, con la consiguiente destrucción de sus edificios y que afectan a la población de Ucrania. Para ir concluyendo este contexto internacional, hablemos, doctor José Obdulio Gaviria, de los posibles escenarios electorales en los Estados Unidos. ¿Volverá Donald Trump? ¿Seguirá a los Estados Unidos y usted le ve más posibilidades de reelección al presidente Biden? ¿O es un panorama todavía incierto y de grandes expectativas? Es que es incierto porque es la biología, la naturaleza la que juega. Por ejemplo, Biden, no entiendo yo cómo pretendería una nueva campaña electoral triunfante. Una persona que ya ha mostrado su senectud, dificultades incluso de memoria y de concentración. En el caso de Trump, sus dificultades legales y además un radicalismo que de todas maneras tiene mucho rechazo en la opinión pública norteamericana, pero con un problema para los republicanos, y es que no surge una figura capaz de ser relevo. Esperemos, las primarias norteamericanas siempre son una fuente de sorpresa, precisamente porque muestra nuevas figuras. Estábamos todos muy convencidos de que el relevo iba a venir por el lado de la Florida con el gobernador. Parecería que no está logrando concitar ese reconocimiento y apoyo. Ahí han estado hablando de algunas otras figuras. Esperemos también, como te digo, las primarias norteamericanas son ellas mismas un ejercicio de liderazgo que va catapultando a los que son y va hundiendo a los que no son. El ejercicio de la política misma va ubicando a cada actor en la posición que le corresponde. Las causas Así. justas encuentran a sus líderes. Para ir concluyendo, doctor José Obdulio Gaviria, regresemos a Colombia. Escenarios de gobernabilidad. Esta
elección pone en crisis de gobernabilidad al presidente de la República o es una oportunidad para retomar esa iniciativa inicial del diálogo y el gran acuerdo nacional que sorprendió a muchos, inclusive por esa interacción fluida con el expresidente Uribe? No, yo creo que lo pone en su sitio. El presidente se estaba desmandando, estaba haciendo lo que le daba la gana, política internacional manejándola sin ningún acuerdo con la Comisión de Relaciones Exteriores, sin considerar el punto de vista de los propios miembros de los partidos que lo acompañan, y además tomando decisiones que podrían perfectamente ponernos en una sin salida económica, como las que ya he mencionado, en política energética, en política industrial, en la reforma laboral, por ejemplo, una política contraria a la industria y el comercio colombiano. Y además la paralización de las obras públicas, la paralización de la construcción de vivienda, todos estos elementos deben ser reconsiderados, podrían serlo en caso de que el presidente acepte tener un gabinete más especializado y más calificado, y además haga acuerdos con los nuevos gobernadores y alcaldes. De lo contrario, vamos a tener 2 años de absoluta destrucción de la infraestructura existente, cosa que ya pasó en Argentina, que está pasando en Brasil, en Venezuela y ha pasado en Cuba. O sea que no es una cosa que sorprenda. Y creo yo que el resultado electoral a lo mejor haga que dentro del pacto histórico y dentro del petrismo comiencen a replantearse su relación con el presidente y lo pongan en cintura. De hecho, la declaración de Bolívar asumiendo la derrota fue una crítica y un cuestionamiento a Petro. Muchísimas gracias, doctor José Obdulio Gaviria, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. ¿Y cuál es su conclusión y su mensaje, no solo para los barranquilleros, sino para todos los colombianos y los amigos del mundo que nos ven a través de las diferentes plataformas por las cuales podemos estar en contacto? Julio César, yo creo que comienza una nueva era, porque nosotros sufrimos desde el año 2002 una verdadera conspiración del Foro de Sao Paulo contra Colombia, particularmente a través de las FARC y de fenómenos como el secuestro de dirigentes, etc. Eso nos pareció que terminaría necesariamente en un gobierno que destruyera la institucionalidad colombiana. La verdad es que llegaron tarde, gracias a Dios. En el año 2022, Colombia ya estaba por lo menos en un escenario mundial en donde hacer lo que hizo el Foro de Sao Paulo en los países donde inició sus gobiernos, como por ejemplo, primero pues Cuba desde el 59, pero luego Venezuela y posteriormente Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, en Nicaragua actualmente, ya no había condiciones mundiales, universales para ejercer un poder de esa manera. Ya dijéramos que hay unos límites institucionales y unas barreras de contención y casi que unas líneas políticas y constitucionales que les impide hacer el zarpazo o dar el zarpazo que pretendían dar. Creo que eso por lo menos es una buena noticia para Colombia, para que en el año 26 Colombia triunfe o derrote al Foro de Sao Paulo, se redima de su gobierno y de su administración y reinicie una etapa que podría ser la misma que va a comenzar Argentina ahora en el diciembre con el gobierno de la Libertad Avanza. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor José Obdulio Gaviria. Sabemos de su harto trabajo ahora en Antioquia y en el resto del país y agradecemos mucho su gentileza y compartir este tiempo en este momento importante en la democracia colombiana. Gracias, Julio César. Un gran saludo a todos tus televidentes. Lo hemos visto. El análisis
del resultado electoral tiene una multitud de opiniones, criterios, planteamientos, pero hay un factor común. Es el momento de trabajar para resolver los problemas de este país. La articulación entre los miembros del Ejecutivo y principalmente quienes son naturalmente las juntas directivas, si es que el término es válido en la administración pública, se pongan de acuerdo para encontrar soluciones eficaces, eficientes y efectivas. Cada mañana es una nueva oportunidad para superar nuestras diferencias y avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desde aquí llamamos a los elegidos nuestras sinceras felicitaciones por esta campaña y porque más allá de las situaciones aisladas de crisis de orden público, la institucionalidad logró sacar adelante este proceso electoral. Es el momento de trabajar. Cumplir lo que se promete es un signo de coherencia en política, y la coherencia en política garantiza la gobernabilidad, el reconocimiento, el buen nombre y el prestigio individual, que también es muy importante. No olvidemos nunca esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.